utilizar con Cuautli, vamos a necesitar de todo, vamos a necesitar de todo su apoyo de ustedes. ¿En qué sentido el apoyo? Necesitamos que ustedes hagan este ejercicio hoy en la noche, porque de esto va a depender que el día de mañana expliquemos qué ceremonia vamos a realizar al finalizar esta trecena de Secuetzpali, que cerramos el ciclo de 13 días con el abuelo Huehuescoyotl. Asimismo, estaremos nosotros iniciando con, con la trecena de Oli, quien estaríamos enfocados con Xolotl. Vamos a trabajar con Xolotl, con la estrella de la noche, ¿no? Entonces, todo esto es importante que nosotros vayamos vinculando las energías en donde cada uno de nosotros podamos trabajar, ¿no? Ahora bien, al mismo tiempo, mañana yo les explico en la clase qué es lo que tenemos que tener listo para iniciar con la trecena de Olin, ¿verdad? Todavía no termina la veintena, ¿eh? La veintena termina hasta en el tonal Xochitl. En el tonal Xochitl también ya les estaría yo compartiendo cuáles serían los ejercicios que tenemos que realizar, ¿verdad? No nos olvidemos que sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, 5 días, yo les compartiré un curso referente a nuestras herramientas básicas del trabajo de sanación, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito que todos nosotros tengamos presente que al estar en este camino, sí o sí tenemos que trabajar. ¿Por qué les hablo de esto, de sanación? ¿Por qué les hablo de nuestras herramientas? Para los que quizá hayan visto el video del cuentito, el niño, lo primero que le pidió el abuelo Cuautli fue un sahumador, Amador. un sahumerio. Ajá. No le pidió, pues, tráeme tu sahumerio. ¿Por qué? Porque le dice que el humito que pone en las brasas es, es justamente lo que llama al abuelo Águila. Dentro de la tradición, dentro de lo que nos han compartido los abuelitos, el águila es el ave por, por poder, por la situación que tiene él, que nos ayuda a trabajar como sanadores. Todo aquel sanador que quiera trabajar, válgame la redundancia, como sanador, tiene que aprender cómo es un águila. Y con su regente, que es Chipetote. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. La situación está así. Llega a ti gente que tú lo vas a sanar, ¿no? ¿Qué pasa? Como trabajas con energía, un poco de esa energía se te impregna a ti, en tu cuerpo, en tu mente, en tu energía. Entonces, sí o sí tienes que trabajar con Shipetotic para agarrar y quitarte eso. No permitir que esas energías se te adhieran a tu cuerpo. Y nuevamente es una de las técnicas que vamos a practicarlo es eructar. ¿Por qué? Porque estás limpiando el cuerpo de la persona, su templo sagrado, y estás respirando. Estás inhalando todo eso.
El humito de copal lo que hace es también despegar las energías que vienen. Pero ¿por qué los vas a despegar? Como le decía el abuelito Águila, le dice al niño, es que ese humo, ese incienso de copal, es la sangre del árbol de copal, que en náhuatl le llamamos copalcohuitl, ¿no? Entonces, lo que se le hace a ese arbolito es rayarlo con un metal, con un cuchillito, y empieza a excretar esa savia que tiene, que es la sangre de de nuestras hermanitas, de nuestros hermanitos arbolitos. Entonces, en sí lo que ofrendamos es la sangre, la savia de ese arbolito. Y todas las energías no se resisten. Por eso, cuando sahumamos a un hermanito, como se impregnan las energías, se despegan un poquitito con ese humito. Pero recordemos la ley universal. La energía no se destruye, solo se transforma. Y esto, como tú estás sanando, le estás despegando todos esas larvas energéticas negativas que le están consumiendo, drenando su energía, entonces, pues buscan otro contenedor, otro cuerpo. ¿Y quién es el que está cerca? Uno mismo, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos nosotros cuando sanamos a alguien más? Cuando sanamos a alguien más, lo que hacemos es quitarle desde su piel, quitarle eso, despegarle, ¿no? Aquí la cuestión es esa. Por eso decimos que el águila es el símbolo de todo sanador. Sanador, ¿sí? Que le llaman algunos tisistli. ¿Qué es tisistli? Como un sanador que trabaja para el bienestar de todos, que se enfoca a eso, ¿no? A de que, entre comillas, digo entre comillas porque a hacer el bien, porque lo que es Tlacatecolotl, él trabaja las dos energías, ¿eh? ¿Es bueno, es malo? No podemos juzgarlo, ¿ah? Porque de eso estamos hechos nosotros. Bien, entonces, hermanitos, por eso en el siguiente curso necesito que todos ya tengan su popochcomitl o su saumador. Los hombres, si tienen su tlemait, sería mejor el tlemait. Para las mujeres sería una copalera, un saumador de tres patitas. Aquí recuerden, tres, porque el, el tonali águila está en el número 15. 3 veces 5, 1, 15. Sí, y nos dice en esta de aquí, miren, son tres flechitas, son tres la creación de la medicina. ¿Para qué nos sirve un escudo, un chimali? Para defendernos, ¿no? Para esquivar los golpes, por si alguien te quiere atacar con un macuahuitl, pues con eso te defiendes. Por eso es que ponen aquí al chimali como defensa. ¿Defender qué? Tu creación, tus objetivos, tu creación de la medicina. Y defender es uno de las metas de ser sanador, ¿no? El abuelito le decía al muchacho, tu trabajo es defender de los ataques energéticos de los que sanes. Por eso nos ponen aquí, miren, el chimaltonali, perdón, sí, el chimali. Chimaltonali también es la energía, ¿no? Defender nuestra energía, nuestra aura. Por eso yo, cuando, bueno, he tenido la oportunidad de visitarlos por allá, yo les decía, a ver,
Trae tu manita antes de iniciar. Protégete. No, pues es que no traigo. Bueno, aquí traigo. Vamos, protégete. No te debe de faltar eso. Y si queremos mantener nuestra energía limpia y queremos durar otro ratito, hay que limpiarnos. Está bien que nos sentamos súper sanadores, ¿no? Jamás hay que confiarse. Sí. Ahora bien, esto, recuerden que esta imagen que está aquí es toda una ceremonia. Miren, esta es una serpiente, es Coatl. Este Coatl representa a la madre tierra. Y si se dan cuenta aquí, miren, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco hojitas de malinali, ¿no? Cinco hojitas de medicina. El número cinco, transformar la medicina. Y aquí, miren, aquí está, eso es lo que les decía ayer, que agarras una piedra, lo tiras a un pozo de agua y empieza a expandirse las ondas, ¿no? Este también es lo que nos muestra aquí con la... Por eso lo ponen encima de la medicinita. ¿Qué dice? Haz que esa medicina energética se expanda, se transforme para proteger. De ahí viene que es el incienso de Pericón, por ejemplo, ¿no? Aquí en la colita de este mismo, de la misma serpiente, vean, tiene uno, dos, tres, tres ojitos en su cuerpo, ¿sí? ¿Y qué simbolizaría este tres ojitos en su cuerpo? Ojo, si nos damos cuenta aquí, miren, este está encima de estos, también son cinco, no son plumas, son barritas de ocote. ¿Eh? Debemos de saber que las ceremonias no deben de servir para empoderar nuestro teyolía. ¿Qué es nuestro teyolía? Nuestra percepción. Percibir qué energías tiene el hermanito, la hermanita que estamos sanando. Y esta parte nos pone también otro ojito en la colita aquí de la serpiente, pues nos habla justamente del proceso, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado cómo procesar, o sea, cómo llevar esto el paso a paso de la sanación, porque no podemos decir, con esto te sano, no, hay un proceso y recordarles, a ver, el 50% de tu sanación lo tienes que poner, no me lo dejes todo a mí. Si tú no crees en la medicina que yo trabajo, mejor ni le empezamos. Así de sencillo, hermanitos. ¿Por qué? Porque será un desgaste innecesario porque la persona no cree en esto. No, es que yo necesito que tú me hagas creer, necesito ver. No, si no es así, ¿para qué? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿Sí? Así me hizo recientemente un hermanito, ¿no? Dice, yo no creo en eso, pero sáneme. No, pues ¿para qué vas a perder tu tiempo, tu dinero? Porque tendrás que pagarme las velas, las flores que yo voy a poner en mi altar y trabajar con tu energía. ¿Para qué? Si tú no crees en esto, pues no va a funcionar. En primera, porque tu mente, tu cuerpo, tu percepción, lo cierras. Dices, no, eso no funciona. Y tu palabra es un decreto. Tu palabra tiene poder. Te sirve como protección y también te sirve para que no funcione porque te estás protegiendo. Dice, ¿y entonces qué? No, pues yo no me comprometo. Así de sencillo. Sí, pero me dijeron, sí, te dijeron, pero si tú no crees que te vas a sanar, pues nada más no. No es que yo sea grosero,
Yo te hablo con sinceridad. Si no tienes credibilidad con lo que vamos a hacer, ¿para qué vamos a perder el tiempo? ¿Verdad? Por eso, el otro, si nosotros nos damos cuenta, aquí la mano derecha que nos muestra, vean, tiene otro ojito estelar. O sea, con la mano derecha, con la parte física, debemos de aprender a utilizar nuestras manos para sanar, recordándoles, ese también lo veremos en la clase, fuego, aire, mano derecha, tonal, tierra y agua. Debes de saber utilizar, unir todos estas energías, ¿sí? Por eso cuando sanemos, aún aunque digan, es que no, quítate tus zapatos y tus guaraches o tus guaraches. Necesito que estés pisando la tierra para que al momento que yo despegue tus energías, tus larvas energéticas, pues transmuten a la tierra. No se me queden para mí. Yo no los necesito, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, en la boca del coatl, de esta serpiente, sale un conejo. Este conejo, fíjense, nos da una señal, tierra y arriba. Recuerden que el conejo es un animalito de la fertilidad, ¿de acuerdo? Pero también el conejito es alguien que sabe escuchar. ¿Pero a quién va a escuchar? A los cuatro elementos, al corazón, al yolot, al tonal y al teyolía de la persona. Sí. Es ahí donde tenemos también que ponernos en una posición de decir lo que les decía. Sí. Otra de las situaciones también que a mí me pasó, pues el hermanito llega y dice, a ver, cúrame, a ver, sáname. O sea, como en un tono de reto, le digo, mira, yo no tengo la necesidad de sanarte. Así en pocas palabras. Si tú no crees en esto, ¿para qué le empezamos, mi hermano? Mejor búscale con los doctores, búscale con otras personas. Conmigo no va eso. Y no me molesta que tú te rías de mí, no me molesta pues que no creas en esto. Simplemente no va a funcionar porque tú te estás preprogramando. Entonces, ¿cuál sería la actitud? Pues que tú digas, tengo la seguridad o la fe, como algunos dicen, de que pues me voy a curar, me voy a sanar, ¿no? Entonces, avanzamos y si no, pues no, no es que yo sea súper importante, no, pero sí, tengo mis otros quehaceres, ¿no? Como que, cómo crear mis videos, cómo escribir algunos poemas, o si no, ¿por qué no? Como dormirme un ratito, ¿no? Entonces, hermanitos, es esta parte de hacer conciencia. Por eso el conejito dice, como es arriba es abajo. Estate consciente en que vas a escuchar energías, como decía en el relatito, empezó a escuchar, ¿no? Todo lo que decían los demás y hasta les decía, guarden silencio, pero seguía escuchando. ¿Por qué? Porque había aceptado esa apertura de la sanación, de saber escuchar, ¿no? No sé si ustedes vieron en el video, no, guarden silencio. ¿Por qué? Porque le estaban dando toda la información, ¿sí? Además de que el conejito tiene mucha relación con Mictlantecutl. ¿Y qué tiene que ver Mictlantecutl? Es lo que les decía. El conejito macho ve a otros conejos, mata. Él quiere ser el único. Por eso lo tienen que encerrar. Sí, ahora está lo otro. Vamos a Caupuali, la cuenta del tiempo.
¿Quién es su regente de este año? Uno conejo. Mictlantecutli. ¿No? Entonces, por eso dices que tienes que tener conexión con él. Incluso este niño, el del relato, iba a sus ensoñaciones. Allá el abuelo Águila le enseñaba, ¿no? Miren, ahora bien, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Estas son como garritas, son cuatro. Esas garritas que vemos aquí, miren, que salen de su cuerpo de este coat, pues es de la defensa, el defender tu sabiduría, tu conexión, tu transformación y tu fuerza de voluntad, pero defender también la medicina de la abuelita Chalchihuitlicue, Yehyecatl, Tonantzintlali y el abuelito Huehueteotl, el fueguito sagrado, ¿no? Y también nos habla precisamente, si se dan cuenta, a la mitad de esa columna, miren, tenemos a un tecpas. Aquí tiene dos tecpas, dos cuchillitos. Entonces, si en esta parte, justamente en la columna, le pone solamente un tecpas, nos habla de empoderar, pues la conexión de nuestra energía. Por eso, para los que hemos estado juntos sanando, ¿se acuerdan que hacemos esto con estos dedos? Hacemos la energía. Y les digo, ahora sí en su columna suban, tráiganlo acá atrás. ¿Listo? ¿No? Y después, ¿qué hacemos? Despegamos, quitamos la piel, otra vez, dos y tres. Y le pegamos la espalda a la persona. Y es lo que nos está mostrando aquí en el amor, de traer esa energía de nosotros, elevarlo y utilizarlo para la sanación. Ujú. Y vean, otro tecpat, otro cuchillito, miren dónde lo ponen. Si nos ponemos del perfil de la serpiente, es la mano derecha que nos está mostrando, ¿sí? La mano derecha en donde tiene un tecpat. ¿Qué quiere decir? Tú tienes el poder en tus manos. Utilizar tus manos para sanar, para despegar todo ese cocolistli. Por eso hacíamos esto, ¿no? Hacemos, despegamos y mandamos al abuelito fuego, o a la madre tierra, o al viento, lo liberamos, ¿no? Entonces, esta imagen que ustedes pueden observar es toda una ceremonia, hermanito. Y en esta parte, miren, en la naricita de Coatl emana este mismo. Tiene cuatro ojitos estelares aquí en su naricita. Eso mismo tiene aquí, miren, solo que aquí es como un tipo cuchillito. Lo mismo tiene acá este coat. ¿Qué quiere decir? Inhalamos y exhalamos el poder de nuestros cuatro jades. Y eso nos va a servir a conectarnos con el universo y con las energías de la tierra para poder hacer nuestra sanación. También esta ceremonia que nos está mostrando, toda esta ceremonia nos dice, por eso yo les decía, y en una de las preguntas que puse al final, yo les pregunto, ¿en verdad te estás dispuesto a trabajar con la medicina? ¿Quieres en verdad ser sanador?
Sí, de acuerdo. Tienes que renacer. Tienes que renacer para trabajar con la fertilidad, la conexión con el universo y con la tierra. No hay de otra. Como que sí, como que no. Mejor piénsale entonces. Sí, es como el niño, porque el niño en el relato decía, sí, voy a hacer ese trabajo. Mejor hago esto, mejor hago el otro, ¿no? Y ya le dijo el abuelo Águila, si lo vas a hacer, esto es algo serio, ¿eh? Te tienes que disciplinar. Recuerden que el abuelo águila representa el abuelo sol. Ese es un abuelito, ¿no? Entonces, ese jovencito, pues un día sí, un día no, un día sí, un día no. Cuando se dio cuenta ya era todo un año y ya había aprendido mucho. Entonces, es una ceremonia esto, hermanito, ¿sí? Y dentro de esta ceremonia podemos encontrar que Xipetotec, con una manita, se tapa la nariz y que nos habla de un renacimiento, ¿sí? De un renacimiento, pues ahora sí que tienes que aprender a trabajar con tu vida, con tu responsabilidad de vivir, ¿sí? Y si se dan cuenta, todo su vestimenta del abuelito Xipetotec, blanco y rojo, ¿no? ¿No? ¿No se acuerda? A ver, miren, les voy a compartir. Permíteme. Voy a compartir. ¿Dónde están? ¿Dónde están los tonalitos? Aquí está. Ver. Lo cancelo. ¿Sí ya lo ve en mi pantalla donde están los tonales? A ver. ¿No? No, Mm, no estoy. ¿no se ve? Bueno, entonces cancelo este que estoy dando la presentación. Vamos a ver los tonales. Vea. Este mismo collarcito de Xipetotec lo tiene Tezcatlipoca-Ixquimili, vean. Este es el mismo tipo de collarcito, miren, blanco con rojo, que nos habla de transformación. Tlazohteotl, aquí está Tlazohteotl, su collarcito, ¿verdad? Es un poquito diferente de Tlazohteotl. Tenemos aquí, por ejemplo, este su collarcito es de color amarillo. Y vean, también esta misma lengüetita como de humo, vean de dónde sale de su boca de Tecusistecas, vean. Y también tiene estas cuentitas, ¿no? En lo que nosotros hemos observado, hermanitos, tal vez ustedes también, de que la mayoría de las energías femeninas, viéndolos así, no tienen su collarcito, a excepción de Tlazocteo. Miren, ella es Chalchihuitlicue, no le veo ningún collar. Tecusistecas, que es una energía femenina. Mayahuel también no tiene ningún collarcito que nos lo muestre. En cambio, tenemos aquí otro. Miren, aquí tenemos a otra de las energías, que es Xiotecutli. Tenemos a Xochipilli, vean su collarcito de sol. De Pastecas, miren, la medicina de Pastecas tiene este collarcito parecido al de, miren, aquí está su collarcito, parecido al de Tlazohteotl, miren. Tlazohteotl con Pastecas tienen ese collarcito, ¿sí? Pastecas. A lo que se refiere, por ejemplo, pudiéramos decirle
decirles a ustedes que Pastecas y Tlazolteotl son la medicina. El amor es la misma medicina. No, por eso tienen un collarcito muy similar. Y para el día de mañana que vamos a ver a la aguilita de collar, vean, ella es, ella es Itzpapalot. Y si ustedes pueden ver, un collar que porte Itzpapalot no lo porta, ¿sí? Hay un porqué y para qué, sí, hermanitos, ¿sí? Hay un porqué y para qué. La mayoría de las energías femeninas no portan ningún collarcito. Pero bueno, ahora, vean, estas mismas como plumitas tienen dos, tiene su collarcito, este, este, este atadito es de Tlazocteotl, tienes que amar que tienes que cambiar, ¿no? Y tiene aquí la mano, por ejemplo, es una mano, así como lo podemos ubicar, ¿verdad? Es una mano izquierda, ¿sí? Esta es una mano izquierda. Si nosotros le ponemos la mano, es una mano izquierda, ¿no? Aquí está. Shipetote que está agarrando con la mano derecha su mano izquierda para poder dejar de respirar y nos habla justamente, recordemos, que pues a la transformación, ¿no? A trabajar lo espiritual. Ahora bien, el águila. El águila, si se dan cuenta ustedes, la mayoría de los tecpat están en las plumas, ¿no? En las plumas, aquí está, miren, en sus uñitas, en sus garritas, aquí, une la pluma y la garrita, ¿no? Pues nos habla precisamente de enfocar, de concentrar esa visión en que, pues decimos, ¿no? Que el águila cambia de plumaje, cambia de garras, cambia de pico para poder seguir viviendo. Así es como lo que nos corresponde hacer en el día águila. Hoy sí o sí tenemos que decidir si trabajamos como sanadores. Algunos yo creo que hasta ya se la saben, ya ni siquiera es necesario preguntarles, porque ya lo están haciendo, ¿no? Esto no es obligatorio que sí o sí tienes, dime sí o no, no, sino que es más bien también tomar conciencia de la labor que estamos haciendo y que todo esto está desapareciendo del de ser sanadores. ¿Por qué? Por la misma información que hemos recibido. Es que son supersticiones, es que son cosas negativas que no funcionan. Sí funciona. Cuautli también se refiere a Cuauitl, al árbol. Cuautli, Cuauitl, sí. Se dice que el trabajo del águila y el árbol son muy similares. El águila siempre está buscando irse hacia arriba, hacia el sol, ¿no? Alcanzar el sol. De hecho, es el único ave que puede volar cerca del sol. Aparte del águila de collar. Igual el árbol no crece hacia abajo. Pues sí, con sus raíces sí, pero siempre está buscando crecer hacia arriba. Dice, el árbol y el águila mudan de piel para crecer, al mismo tiempo renovarse. Dígame sí o no. Encontramos árboles que se caen sus hojitas, ¿sí? En el invierno, en el verano, retoñan en el verano, en la primavera inicia este cambio. Los arbolitos así son. Y cuando los arbolitos se le caen las hojas, ¿qué pasa? En la primavera empiezan a retoñar y eso crecen, cambian de piel, al igual que el águila, ¿no? Tienen casi la misma función, ¿no? Pero por eso
El día de ayer en el relato yo les decía, tenemos una de las tareas, ya casi me voy adelantando con las tareas, tenemos que buscar a nuestro arbolito para empoderarnos. ¿Qué? Sí, tenemos que buscar un árbol. Ustedes en mi caso ya lo conocen, ¿no? Es en el ahuehuetito. Ahí es mi espacio. Ese es mi árbol selecto. Y tiene que ser un ahuehuete o sabino, como lo conozcan. No. La misma mente, la intuición y la percepción nos dice, este arbolito, tengo una conexión con el arbolito. Sí. Decía el abuelito Metochli una vez, decía, tengo dos arbolitos que salgo y platico y sí, sí, ahora, máxime, que vamos a hacerlo de manera muy consciente, esto de sanar. ¿Qué vamos a hacer? Me siento bien estresado porque trabajé con la medicina. Abrazo mi árbol y le digo, limpia mi cuerpo, te doy permiso, sánalo, empodéralo. La energía que tiene que ir al universo, mándalo al universo. La energía que tiene que ir a la tierra, que se vaya a la tierra. Sáname, por favor. Lo abrazas y permites que el latir, que el fluir de su savia entre en tu cuerpo. Pero ellos lo soportan más, ¿no? No se mueren rápido. A mi internet. No se mueren rápido, hermanitos. No se mueren rápido. Ellos resisten. Igual podemos nosotros dejarle de descargar nuestra energía a los arbolitos. También nos pueden limpiar, pero también le podemos dejar encargado nuestro cuerpo que los resguarde y nuestra energía en forma de viento, vayamos y avancemos. Inténtenlo, inténtenlo. Se puede, sí, venciendo el miedo, venciendo nuestras dudas y nuestra ambición. Xipetotec, algunos dicen es el Dios desollado. Es un Dios que pide a esos guerreros, quítenle la piel y póngame la piel acá para que yo me vea. No. Xipe, la palabra xipe es la raíz de xipewa, literal. Esta es una naranja, xipeo es quítale la cascarita, ¿no? Quítale la cascarita. Ujú. Acción de quitar la piel, en el caso de algunos frutos, quitarle la cáscara, pelar una naranja, por ejemplo. Es lo que quiere decir shipe. Totec, totec, de toteco. Nosotros en náhuatl, para referirnos, por ejemplo, vamos a la iglesia y decimos, Matiquitati, Totecotzin. ¿Qué es Totecotzin? Nuestro sagrado dueño. Pensando con esa mentalidad del náhuatl,
Noteco, mi dueño, ¿saben dónde está? Ese es mi dueño. Yo le rindo pleitesía a este Tezcatlipoca, a este ser, a este templo sagrado. Este sí es mi dueño, este es mi amo. Yo lo obedezco y él me obedece. Una reciprocidad. La palabra toteco es nuestro amo. ¿Por qué hablamos en plural nuestro amo? Bueno, porque dentro de nosotros están varios guardianes, recordemos, ¿no? Varias personalidades, varios animalitos de poder. Por eso decimos nuestro amo. ¿Y quién es nuestro amo? Esta mente, este corazón, este teyolía. Ese es nuestro amo, nuestro Tezcatlipoca, nuestro otro yo. Toteco, nuestro amo porque casualmente vivimos como esclavos con un amo que está dentro de nosotros y necesitamos mostrar nuestro ser interno. Cuando nosotros creemos que nuestro amo está fuera de nosotros, por ejemplo, no tengo en nada de contra de la religión, cuando nos dicen, Él es nuestro amo, o en las danzas, Él es Dios. Sí, pero yo también soy Dios. Soy energía sagrada. Yo soy mi mismo amo. Yo me pertenezco. Cuando pensamos de esa manera, nos empoderamos. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros órganos llegan a la conclusión que realmente nosotros somos los amos. Por eso tenemos el poder. Es el autoempoderamiento. Entonces, shipetote, ¿qué quiere decir shipetote? Yo ayudo a mi amo a quitarse lo que no le sirve. Así de sencillo. Shipetote. Le ayudo a mi amo a limpiarlo lo que no le sirve. Y es lo que yo hago al limpiar, al sanar a mi hermanito, quitarle lo que no le sirve, lo que le contamina su cuerpo. Y literal, nuestro cuerpo es una máquina, es un ser tan hermoso que solito se sana, hermanito. ¿O acaso ustedes no han vivido una situación de gripa? Por ejemplo, la gripa, ¿no? Andas todo ahí con tus líquidos nasales, ¿no? Andas. Pasa un tiempo, nuestro cuerpo, si no tomamos medicamento, nuestro cuerpo sana, autosana. ¿A poco no se nos quita la enfermedad? Y tú dices, ya se cansará esta enfermedad, yo ya me voy a trabajar. Pero ¿qué nos han enseñado? ¿Tienes gripa? Ah, tómate tu pastillita. Estás acelerando, no le estás permitiendo que tu cuerpo genere todas esas defensas para sanar. La tos, por ejemplo, cuando nos agarra tos, gripa, tos, fiebre. Ah, para que me sane rápido de una vez una inyección. Párale. Estamos, no le estamos permitiendo a nuestro cuerpo que suelte esas defensas para sanar nuestro cuerpo. Porque sí sana. ¿Mm? Porque sí lo sanamos con un tecito, con un baño de vapor. Lo podemos sanar nuestro cuerpo. Pero como nos gusta lo más rápido y fácil, ¿sí? Por eso nos lo muestra aquí. Dice, nuestro cuerpo es el vibrar de la medicina. ¿Sí?
Decimos, por ejemplo, con el ayuno, nuestro cuerpo, nuestras células, si ya no encuentran alimento, pues se devoran a las células más débiles y vives, ¿sí? Pero como nos tienen tan mal informados, pues queremos comer hasta 5 veces al día. ¿No? En fin, entonces ese es el trabajo, esta es toda una ceremonia, hermanitos, lo que les decía, ¿no? Vean aquí cuántos dientitos nos muestra, son 4. Tiene 3, aquí tiene otros 3. Aquí miren, de este lado tiene un colmillo, aquí no tiene colmillos, aquí tiene 4 dientitos. Todo eso cuenta mucho. Vean al conejito cómo está haciendo. Este mismo imagen podemos encontrarlo en Baphomet, cuando muestra hacia arriba, hacia abajo. Este mismo en uno de los cuadros de Jesús en la última cena, eleva una mano y hacia abajo. Nos habla de esa dualidad, de ese complementar, de que luz y oscuridad son necesarios, en que Cocolistli y Pachtli son necesarios, ¿sí? Por eso nosotros mismos obstaculizamos nuestra sanación y lo volvemos más débil nuestro cuerpo cuando queremos acelerar todo sanación. Máxime cuando son nuestros hijitos. No, que no sufra mi hijo. No, 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 ya que sale, que sale. Es que está sufriendo. Lo que no sabemos es que nuestro cuerpo está creando todas esas defensas. El sistema inmunológico se está fortaleciendo para ser más fuerte. Y la creación de objetivos en los 4 rumbos. Vean las plumitas, vean este hilito torcidito, nos habla de la fuerza de voluntad para defendernos, ¿no? Y bueno, y todo esto que les acabo de explicar está en decía un hermanito, es que yo no tengo mi bastón, maestro. Pues hazlo de carrizo. Sí, de carrizo, hazlo. No, yo quiero ser uno de ahuehuete. Hazlo de ahuehuete o de sabino, como le llames tú. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, brarlo, ponle una figura tuya de tu tonal. Si es águila, pues ponle ahí una águila que representa a labrar tu bastón con tu cuchillito de obsidiana, te cortas y le das tu sangre al bastoncito, sí, a tu bastón. Eso que tengo, la sangre. Y si no lo haces, la energía lo hace por ti. Estás aquí tallando, nomás con la gurbia, unos maderitos, unos fierritos como cuñas, los afilas y los estás labrando. De repente, ¡pua!, se pasa y empieza a sangrar. Y dale al bastoncito. Lo que estás haciendo al labrar ese bastoncito, estás uniéndote con él, haciendo esa ceremonia, ese recito, ¿sí? Pensando desde la sacralidad de la vida, desde la sacralidad del caminar de este sendero, ¿sí? Bueno, hermanitos, ¿alguien quisiera compartirnos su punto de vista, su aprendizaje? ¿Qué es lo que le dio como mensaje este pequeño relato? ¿Sí? Los escucho. Es más pequeño el relato que el de ayer. Ajá.
el de Cuautli, el del águila. ¿Sí? ¿Alguien nos quiere compartir? Sí, hermanita Norma, por favor. No sacamate, Temestiani. A mí lo que me dio es que a veces anda uno buscando como él, haciendo de todo, pero como no es el corazón de lo que buscamos, entonces lo dejamos a la mitad porque no es algo que nos llegue. Sin embargo, como dice, el águila está dentro de nosotros. Y esas voces que él de repente ya empieza a escuchar son voces que no quisimos oír, porque finalmente la voz siempre nos está diciendo y nos está enseñando el camino, pero no sabemos escucharnos, ni sabemos abrir nuestro corazón, sino buscamos ocupación. Ajá. A veces por dinero, a veces por prestigio, por muchas cosas, porque además luego cuando son muy jóvenes, yo lo veo en la escuela, em, no, eso no estudies eso, eso no te va a dejar nada, no te va a dar dinero. Los que quieren ser músicos, por ejemplo, he tenido chicos que, s- que quieren ser músicos y en casa, no, no, busca algo o alguna otra, varias profesiones que a ellos les nace el corazón y viene la voz, ¿cómo llamarle? La voz de la razón, por llamarle así, que les dice, no, no vayas por ahí. Y finalmente acaban o frustrados, o acabamos frustrados, o o hacemos malas cosas, ¿no? Yo Sí. pienso que eso le pasaba al muchachito, hasta que, bueno, finalmente encuentra, y la voz del abuelo, porque el abuelo, que es la voz de la sabiduría, la voz ancestral, es seguir nuestra genética nos está mandando, no estamos escuchando el universo, vamos, ¿sí? Finalmente, entonces creo que tiene mucho de reflexión. Tengo no la edad que tenga finalmente, son los que están más jóvenes, pero uno que ya recorrió el camino por muchos años, dices, ay, ojalá hubiera yo hecho esto antes, hubiera yo escuchado, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, finalmente nunca es tarde, ¿no? Plazo kamati, temercianismo en el tilistli. Tostokamati Nagnitsi. Sí, justamente es una de las enseñanzas que dicen, es que yo quiero estudiar música. ¿Te quieres morir de hambre? ¿No? Sé tú como el abogado, doctor como tu papá, mira, le va bien. Sí, pero pues es que no me gusta. No pierdas la tradición. En la familia, todos son abogados, todos son doctores. Tú no puedes, tú no nos puedes defraudar. No, pero es que no me gusta. Bueno, no, nosotros aquí tenemos a uno que entercado que de militar. Bueno, estudia la carrera y entras a eso que te gusta hacer. Pero bueno, entonces, en algún momento hemos sido ese niño, ¿no? Quiero hacer esto, sí, pero creo que mejor no. Una también de las enseñanzas, hermanitos, es eso, ¿no? Si quieres algo, disciplínate. Hay abundancia, hay de todo, sí, pero disciplínate. Hermanito Miguel, ¿lo escuchamos, por favor? Tlapayahualti, no Iniwan, Le voy a no Valtinanitzi. John Nixon. Gracias por la palabra y saludos a todos. Igual este cuentito también tiene que trascender, aunque es tan pequeño, como tú dices, un poco más corto, pero tiene mucho mensaje. Y yo aparte ahorita con lo que acabas de compartir, aprendí un poquito más del águila. Yo entiendo lo de las plumas, nosotros manejamos, tú sabes, las de tecolote y las de águila, pero ahora entiendo por qué las de águila son para esa protección de los curanderos. Por eso Ujú. la tienen. Y nada más para ahondar en eso, pues yo me siento afortunado porque tú me mandaste casi lo que le llamo yo el botiquín nahuálico,
Y es lo que les has pedido a todos, y yo también acá yo lo transfiero a los que llegan al círculo de nosotros. Consíguese su Poposcomi, yo vendo, pero no me lo tienen que comprar a mí, lo pueden comprar donde sea, o luego damos talleres, su atecocoli, que no les falte, su cuchillo de obsidiana, su espejito, y poco a poco, mucha gente dice, no, es que, ¿cuándo? Pero sí, poquito a poquito se van haciendo de sus cositas. El agua florida, si no la pueden preparar, que se la compren. La medicina preparada, que lo que nos enseñan los maestros en los talleres ahí que dan, que se prepara con alcohol, la salvia, el romero, esa medicinita, cargarla siempre. El copal no debe faltar, el pericón, acá usamos mucho la salvia, y el chile seco. ¿Te acuerdas ese tiempo que te pedí apoyo? Me enseñaste el chile seco, ¿no? De ahí el chile seco siempre lo porto, y es una gran ayuda, especialmente cuando uno agarra esas energías, y el tabaquito. Allá si quieren, pues se pueden cargar un ajito, y el mezcalito también, eso no debe faltar. Y sus plumas, acá se usa mucho el abanico, o sea, se usa mucho como tener un abanico de plumas, aunque luego también es de ego, porque el que tiene más abanico, más hermoso, es el mejor. A veces con una plumita hasta de guajolotito es suficiente, ¿verdad? Pero cuando se trata de un trabajo fuerte, pues el águila, ¿verdad? Y nosotros cuando hacemos ceremonia, tiene que haber un fuego en medio, cuando va a haber una sanación fuerte, y como lo hacemos toda la noche en la montaña, que un lugar escojo que esté rodeado de árboles. Ahí está el apoyo, ahí está para los hermanitos que quieran hacer esas ceremonias, escoger el lugar y el fuego centrado para que nos esté apoyando a cada momento, hermanitos. Eso es nomás por lo del águila, porque sí, realmente se agarran esas energías. Acá entre nos, a mí me entra mucho aire porque resiento las energías de las personas y me da aire, o sea, lo que le llaman gases. Yo cuando siento los gases digo, canijo, ya se está transmutando. Pero fíjate que aprendí, no me acuerdo dónde lo escuché, se lo aprendió un maestro, que muchos se llevan su Coca-Cola para repetir, pero yo no tomo soda, yo me llevo mi Tehuacán. Llévense su Tehuacán y con ese repiten y saquen la energía. Es una buena clave. Bueno, eso nomás como para completar lo que mi poquita experiencia que tengo yo porque si se mete uno a la ceremonia, ahí tienes que ir preparado, aparte en lo físico, en lo emocional, en lo mental y en lo energético, todas estas herramientas es el apoyo. Y el cuentito, hermanito, wow, cuando da los 3 regalitos, bueno, que le dice, como siempre, los números son importantes, el 3, ¿no? Siempre el 3. Y el niño a los 13 años igual, el número 13, la transición está pasando a otra etapa de la vida, es exactamente cuando le tocó al niño y le dice solamente 3 cosas, que te paguen lo justo, o todos pagan lo justo, y ese es el agradecimiento. Uno tiene que ser agradecido, ahí está la primera, uno de los jades, y luego pásele este conocimiento a otro. La transferencia del conocimiento es la trascendencia, que esto trascienda, que no se quede. Y el convertirse en águila, ¿no? Conviértete en águila, el último es transformación, ilumínate, llega a lo que te corresponde a ti. Llegar a ese niño es porque le tocó ser un águila, otro le va a tocar ser un coyote, un ocelote. Y tú también mencionaste la disciplina, la perseverancia y búsqueda de visión, ¿no? Que es la base del cuento. Y a mí me recordó mucho ese niño porque hay veces que la gente no cree en nosotros. Me reflejé un poquito porque yo era igual así, no tanto, sí sacaba mis cosas, pero a veces que los adultos no creen en uno, así como decía la maestra, mi hermana Norma, eh, y no creen en los niños y no hay nadie que los apoye. Yo he visto que no hay nadie y las gentes y los pobres chavos cuando los veo, digo, nunca hubo nadie que te dijera te quiero algo, y ya están 18, 20 años y en las drogas se echaron a perder o no lograron florecer. Pero a veces que nosotros tenemos un abuelito adentro, ¿ves? A veces ya lo traemos ahí y ese, aunque no lo pidamos, nos quiere tanto que sale y nos dice, y sale y nos salva. Y a veces uno dice que es el ángel de la guardia, lo que sea. Ahorita yo sé que es el nahual, a mí me pasó. Y eso fue lo que le pasó al niño. Le salió su nahual, es lo que vi ahí, sin pedirlo, y le dijo, es esto, pero ¿por qué alguien lo quiso? Porque él se quería a sí mismo también, porque había una chispa. Entonces, para mí la enseñanza es esa de que
nunca hay que perder esa esperanza, esa fe, aunque no me gusta mucho usar la palabra fe, pero en creer en nosotros mismos, en creer en eso, no en una energía externa, así como lo dicen las religiones, sino en esa chispa divina que llevamos dentro, nuestro nahual. Y ese fue el que salvó al niño. Este cuento es maravilloso, hermanito. Aquí ir apuntando para los que la van a escribir. Yo ya me apunto para traducirlo al inglés y si no, también para empezarlo a escribir. Son estos cuentos que tienen que cambiar. Y entre más rápido, mejor, porque sí hay mucha gente que se anda aprovechando, maestro, no saben hacer contenido y sí se roban las ideas. Así que entre más rápido las, este, las patentes, mejor. Tlazocamati. Los Okamate no Ignitzi. Sí, sí me sé escribirlos, que sea para nosotros también para compartirlos, ¿no? El día de ayer me decía un hermanito, dice, en la mañana, oiga, ¿y no tiene un libro de poemas? Sí, ahí tenemos unos en PDF, se los paso, sí, ¿cuánto es? Pues lo que usted me quiera ofrendar, pues son para eso, para darles uso. Los tengo impresos también, si los quiere impresos, ahí sí habrá un costo, pero por la impresión. Pero pues en digital, revísalo, ojalá y te sirva en algo, ¿no? Entonces, hermanitos, es esa parte de, al convertirnos en águila, es desprendernos de estas plumas que bien sabemos que ya no van a regresar. Yo en algún momento me encantaba comprar libros. Me sigue gustando comprar libros, ¿no? Este, que algunos compañeros dicen, oye, está bien bonito tu libro, préstamelo. Te doy el autor y te doy antes de eso hacía, ¿no? Te doy el nombre del autor, del editorial y pídelo. Porque estoy seguro, no quiero ganarme enemigos. Al ratito te lo presto, ya no me vas a querer regresar, hasta por eso no me vas a querer hablar, pero mejor te doy así. Y ya después dije, no, bueno, si regresa conmigo, qué bueno el libro. Y dice, no, pues ojalá y le sirva, ¿no? Y así se han ido varios libros. Pero esto, ¿a qué me refiero? Al águila, ¿no? El águila, pues sabe que las plumas que se desprenden de sus alas, de su cuerpo, ya no regresan, ¿no? Al igual nuestra ayuda, nuestra energía que utilizamos para sanar, ya no regresa, hermanitos, ¿no? Bien. Tequiyotl y Huancuauhtli, Xipetotec. El trabajo sagrado con el águila. La energía del cambio de piel. Uno, ¿has encontrado tu águila interno o interna? Ustedes se lo van a contestar con ustedes mismos. Dos, ¿has sentido el llamado de la medicina y tienes un saumador? Si has sentido el llamado de la medicina y tienes un saumador, empieza hoy. Mañana, prende tu fueguito, ponle el copalito y este humito es el vehículo por donde viaja nuestro mensaje. También, al igual que el con el Ateco Coli, es por donde viaja nuestro aliento, igual nuestro mensaje, ¿no? Entonces son dos cosas básicas, que el cuchillito de obsidiana, que nuestro bastoncito, que nuestro sombrero, que nuestro machetito, que nuestro morralito, ¿no? Vayamos consiguiendo nuestros inciensos, todo eso, pues tenerlo presente. Cuando el sanador está listo con sus herramientas, los que va a sanar llegan. ¿No? Como decimos, cuando el alumno está listo, el maestro llega sin andarlo buscando tanto. Llega solito. ¿Sí? Tres, ¿qué inciensos utilizas para conectarte con las energías sagradas? Yo les recomiendo de preferencia copal, pericón, pero como dice el hermanito, el abuelito Metosh, le dice, bueno, pues es que nosotros acá utilizamos más la salvia.
pues utilicen la salvia. Tal vez en otros lugares, no, pues nosotros utilizamos este otro incienso. Utilícenlo. Solo no perdamos de vista que el incienso es un vehículo para conectarnos con las energías. Solo no olvidemos que cada tipo de incienso tiene un fin. El de pericón es limpiar, proteger. ¿Y qué creen? Que este y el pericón empieza ya a llegar al tamaño o al crecimiento para florecer en esta veintena de Tlaxochimaco. Tlaxochimaco, cuando florean las flores, realmente estamos diciendo de esas flores de pericón. Se dice que esas flores de pericón son del fertilizante de los huesos de los abuelos. Sí, por eso sirve para limpiar y sanar. 4. Busca un árbol sagrado para conectarte, aprender de él. Busquemos un arbolito sagrado para nosotros. Y tiene que ser de un tipo de árbol, no, el que ustedes les llame. Ah, pues yo un arbolito de coco, de no sé, de... Úsalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no es el mismo clima, no es el mismo ambiente, no es el mismo espacio, pues donde estamos cada uno de nosotros, ¿sí? Al final de cuentas que todas estas plantitas, pues son, estos arbolitos, pues tienen vida. Lo importante es la conciencia que tengas de que con eso te vas a sanar, ¿sí? ¿Has utilizado la comunicación telepática? Yo sé que sí. El día de hoy, comuniquémonos con el Yowaltilma. No con la boca, sino con la mente, platicar con él. Ujú. No sé si se han dado cuenta ustedes, con algunos animalitos, algunos perritos, se los han sorprendido, están calladitos, pero están viendo en un lugar fijo, se están comunicando, ¿no? Entonces todo eso tenemos que entenderlo, tenemos que trabajarlo para poder realizar estas sanaciones, ¿sí? Las protecciones los tenemos que utilizar. Y lo último que les quiero decir, hagamos caso de las protecciones, de las recomendaciones que nos hacen en los cuentitos. En estos cuentitos, estos relatos son experiencias de otros abuelos. Si nos dicen y nos repiten como 2, 3 veces que tienes que hacer esto, hazlo, porque es algo esencial para que cumplas tu función, ¿verdad? Es una sugerencia, hermanitos. Y bueno, el día de mañana no se les olvide que la clase va a ser a las 9, de aquí hasta el 7 de septiembre, o sea, desde mañana hasta el 7 de septiembre, porque necesitamos avanzar con el relato, con la práctica nahuálica, con las protecciones que van unidos, sí, pero tenemos que abordar un poquitito más de tiempo. ¿Sí, mis hermanitos? Mañana terminamos con la trecena de C. Huespali. Si pueden ustedes, si está en sus posibilidades, hagan un collarcito de flores. Y si no pueden conseguir un collar de flores, su collar de 66 cuentas, porque lo vamos a necesitar, tenerlo presente. ¿Sí? Sería ese un poco como la tarea, más las preguntas que se les
compartió o no ahorita al final de la presentación. No sé si tuvieran ustedes alguna otra duda o alguna participación. De mi parte sería todo. Yo les pediría a ustedes que los que tengan alguna duda o alguna vivencia y no lo quieran compartir al grupo, pero me lo quieran compartir conmigo, háganlo, hermanitos. Ya tengo como 5 hermanitos hermanitas también que me han mandado, oiga, a mí me pasa así, así, sí. Y trato de poder darles recomendaciones. Con esto yo me puedo dar cuenta cómo van avanzando y cómo puedo yo ayudarles, porque no puedo saber lo que ustedes piensan, ¿verdad? O cómo lo están avanzando, o sus dificultades con este trabajo. ¿Sí? Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, de mi parte sería todo. Nos vemos mañana. Descansemos esta noche y mañana en la noche, porque de ahí 13 días con las prácticas nahuálicas, utilizando las protecciones, comprendiendo los cuentos, tiene para un mismo fin, ir a buscar la medicinita como lo hizo el niño de este cuentito. ¿Qué más? Timoitasque, matimos ewica no gniwan, Sí, mati. ahorita es que